lo largo del capítulo 5 del Evangelio de Lucas que hemos estado estudiando, hemos visto a nuestro Señor Jesús realizando una serie de milagros que reflejaban algo de su carácter. El hermano Andrés decía, no eran milagros porque sí, o milagros al aire, ¿verdad? Tenían un propósito. Y hemos visto milagros, por ejemplo, como la pesca milagrosa en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Hemos visto el milagro de la sanidad de un leproso, como también la sanidad de un paralítico. Pero en esos milagros hemos visto el carácter y la identidad de Jesús. Hemos visto, por ejemplo, que Jesús es Dios, de tal manera que Él era digno de adoración, y cuando Él recibía la adoración, ya sea del apóstol Pedro en la pesca milagrosa o del leproso, Él aceptaba la adoración, reconociendo Él mismo delante de todos su identidad como Dios. Hemos visto que Él es todopoderoso, ¿verdad? Misericordioso, soberano. ¿Recuerdan lo que le dijo al leproso? Cuando éste le preguntó si podía sanarlo, Jesús le dijo, sí, quiero. Porque el Señor tiene la voluntad de hacer lo que Él quiere y de no hacer lo que Él no quiere hacer. Él es soberano. De la misma manera veíamos que Él tiene la potestad, como Dios, porque Él es Dios, de perdonar pecados. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y eso fue motivo de murmuración de los fariseos que se encontraban en ese lugar presenciando ese acontecimiento. En fin, hermanos, ahora hemos llegado a una porción dentro del capítulo 5 en donde a simple vista cualquiera podría pensar, el evangelista Lucas hizo una pausa en los relatos de milagros, ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar sobre el llamamiento de Leví, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero personalmente, hermanos, creo que lo que vemos acá es un milagro más del Señor. Un milagro donde el Señor Jesucristo le da vida a un muerto, a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, a saber, Leví. Hoy vamos a desglosar este tema de Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32 en 4 encabezados. Número 1, Leví lo deja todo y sigue a Jesús. Número 2, Leví recibe a Jesús en su casa. Número 3, los fariseos critican a Jesús y sus discípulos. Y por último, número 4, el fundamento o la justificación de Jesús a sus acciones. Así entramos de lleno a nuestro primer encabezado. Leví lo deja todo y sigue a Jesús. Lucas capítulo 5, verso 27 al 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. En esta parte vamos a primero analizar quién es Leví el publicano. Leví el publicano. Como podemos apreciar en el texto, el evangelista Lucas nos presenta a este personaje. Lucas nos relata que Jesús salió de un lugar. ¿Dónde estaba Jesús antes de lo que estamos leyendo ahora? Estaba en una casa llena de gente, haciendo un milagro, no solo devolviéndole la movilidad a un hombre paralítico, sino también mostrando su divinidad al perdonarle sus pecados. ¿Recuerdan? Bueno, Jesús salió de ese ambiente lleno de gente, encerrado en una casa. No se sabe en qué casa estaba, probablemente su casa o tal vez la casa de uno de sus discípulos, de alguno de los que ya tenía. Pero lo que sí nos dice es que sale de ese lugar y se va a un lugar abierto. Se va a un lugar abierto. Lo que nosotros podemos apreciar en el paralelo de esta historia que está en Marcos capítulo 2 es que se va al mar. Más propiamente el mar de Galilea. Jesús se va a ese lugar y como dice Marcos 2:13, después volvió Jesús a salir al mar y toda la gente venía a él y les
enseñaba. Ahora sabemos a qué salió Jesús. Jesús salió del lugar donde estaba enseñando y haciendo milagros, ¿no?, la casa donde sanó al paralítico, a un lugar más abierto, más público, a seguir enseñando. A seguir enseñando. Es increíble cómo nuestro Señor Jesucristo tenía bien claro a lo que vino a esta tierra. Él vino a cumplir la voluntad del Señor, que principalmente tenía que ver con predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Él estaba enseñando, predicando públicamente. Y ahí es, en ese contexto, donde Jesús enseña públicamente, en donde encuentra a este hombre, Leví. Leví, quien probablemente estaba escuchando las palabras que Jesús enseñaba. Este Leví estaba tan cerca de donde Jesús estaba, que es muy probablemente que escuchó la prédica de Jesús. La prédica de Jesús. ¿Quién era Leví? Bueno, Leví es más conocido como Mateo. Ese nombre sí nos suena, ¿verdad? Mateo. Nosotros sabemos que hablan de la misma persona porque se los presenta tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y en el libro de los Hechos como Mateo el publicano. No había otro publicano dentro de la lista de los discípulos de Jesús. Y lo que podemos apreciar ahora es el llamamiento de Jesús a este publicano para ser su discípulo. Nosotros no sabemos por qué razón es que en porciones se le llama Leví y en otras porciones se le llama Mateo. Muy probablemente sucedió lo que pasó con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que llamándose Simón, originalmente un nombre puesto por sus padres, el Señor Jesucristo lo rebautizó poniéndole otro nombre, Pedro. Probablemente Jesús hizo lo mismo con Leví y le llamó Mateo. No lo dice, pero es una posibilidad. Como también está la posibilidad de que Mateo, el nombre Mateo, sea su segundo nombre, ¿no? Leví Mateo. Lo que sí queremos que quede claro, hermanos, es que cuando la Escritura nos habla de Leví y de Mateo, nos está hablando de la misma persona. La misma persona. Leví, Mateo, el publicano. El texto dice que ese era el trabajo de Leví. Era un publicano. ¿Y qué es un publicano? Bueno, empezando para hablar de la fama de los publicanos, no era muy buena. No tenían una buena fama delante de las personas. Eran conocidos los publicanos como traidores a la patria, porque su trabajo consistía en cobrar impuestos a sus compatriotas israelitas para entregárselos al imperio opresor romano. Es decir, que Leví como publicano cobraba a sus hermanos para dárselo al enemigo. No eran queridos, eran vistos como traidores. Y por si fuera poco, también eran tenidos como corruptos, como ladrones, porque ellos, teniendo la autoridad de cobrar impuestos, muchas veces cobraban de más, con el objetivo de dar lo que corresponde al gobierno, al imperio, y quedarse el extra que cobraron para ellos mismos. Así es como los publicanos hacían sus riquezas. Era un negocio redondo. Era un negocio que traía abundancia. No estoy diciendo que era lo correcto. Definitivamente no lo era. Pero haciendo lo que hacían se volvían ricos. Entonces ya podemos nosotros darnos cuenta cuál era la posición social que tenía Mateo. Ya podemos nosotros darnos cuenta que era un hombre de posición y de posesiones. Bueno, eso tenía su precio al no ser amados, queridos, ni siquiera tomados en cuenta como israelitas. Y al parecer, Leví estaba realizando su trabajo cuando Jesús se acercó a él. Dice el texto que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Los bancos de los tributos públicos era el lugar en donde se cobraba la tarifa de cualquier mercadería
que transitaba el camino internacional de Siria y Egipto. Entonces todo aquel que era mercader o comerciante en Israel y quería llevar su producto afuera, tenía que pagar un impuesto a los publicanos. Y bueno, ahí es en donde los publicanos hacían lo que querían con el cobrar, ¿verdad? En fin, Leví estaba haciendo su trabajo. Él estaba haciendo lo que sabía hacer. Él fue ese día al banco de los tributos públicos con la intención de hacer lo que siempre hacía y nunca se le cruzó por la mente lo que iba a pasar ese día en realidad. Lo que podemos acá nosotros apreciar es que en las intenciones de su corazón nunca estuvo lo que al final terminó haciendo ese día. Eso es importante, recuérdenlo, porque es lo que nos va a llevar a valorar el llamado de Jesús. Lo que vamos a analizar ahora, el llamado de Jesús. Es interesante que siendo Leví un hombre tan aborrecido por su propia nación, y bueno, no era aborrecido porque sí, él había dado justificativos para ser aborrecido. Lo aborrecían con mucha razón. Bueno, es interesante que un hombre de esta calaña, vamos a decirlo así, es llamado por Jesús. Es escogido por Jesús para ser uno de los suyos, uno de sus discípulos. Cualquiera dirá, ¿por qué? ¿Cómo es que Jesús se digna de llamar a un hombre de este tipo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 1:15, que él es de los pecadores el primero. Pablo conscientemente sabía cuán pecador era él, que si hubiera una competencia de pecadores, él dice, yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Pablo sabía lo que había hecho en su vida pecaminosa. Él había confiado en sí mismo antes que confiar en Dios, porque ese era el lema de los legalistas fariseos, ¿verdad? Ellos confiaban en sí mismos, en yo puedo cumplir la ley, yo puedo ganarme el favor de Dios. Ese era Pablo. Es decir, que desde el principio despreciaba la gracia de Dios, persiguió a la iglesia del Señor, consintió en la muerte de muchos siervos de Dios, uno de ellos, Esteban, el primer mártir, o conocido como el primer mártir en la iglesia. Ese era Pablo. Y así es como él se consideraba el primero de los pecadores. Ahora, hermanos, tenemos acá a otro que probablemente estaba peleando el podio con Pablo. Se llama Leví, Mateo. Leví era tan pecador como Pablo. Tan pecador como Pablo. La pregunta es, ¿por qué Jesús llamó a estos hombres despreciables? ¿Por qué? La verdad es que nadie, ni Pablo, ni Leví, ni tú, ni yo nos hemos ganado el favor o el derecho de ser llamados por Dios. Nadie. Nadie es digno de ser llamado por Dios. Nadie es digno o tiene el merecimiento de ser llamado por Dios, de ser escogido por Dios. Si se dan cuenta, lo que les mencionaba hace un momento, no fue Leví quien buscó a Jesús. Leví estaba haciendo su trabajo. No fue Leví quien buscó a Jesús. El publicano estaba sentado haciendo lo que él sabía hacer. Fue Jesús quien se acercó a Leví. Fue Jesús quien le dijo, sígueme. El soberano Dios es quien toma toda la iniciativa al acercarse al corazón muerto del pecador. Así como Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, muerto ya por 4 días, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Bueno, Jesús se acerca a este hombre muerto en sus delitos y pecados y le dice, Leví, sígueme, sígueme. Es increíble cómo es la soberanía santa de Dios en su llamamiento. Y esto es bueno aclarar, es una soberanía santa. Dios llama a quien quiere, pero su llamamiento es santo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:9. Dios nos salvó con llamamiento santo. La palabra santo significa que eso es puro, es apartado de toda maldad.
Y yo sé que cuando a veces hablamos de que Dios llama a quien quiere, uno puede decir, pero que Dios es un mezquino. ¿Por qué razón decidió llamar al publicano Leví, habiendo tantos publicanos en Israel? ¿Por qué no lo llamó a todos? Bueno, porque Dios es santo, soberano. Él decidió llamar a un publicano llamado Leví. Y se le acercó específicamente, exclusivamente a él y le dijo, sígueme. Aunque muy probablemente había otros publicanos por ahí cerca, le llamó a Leví. Nosotros no debemos cuestionar ni la soberanía ni la santidad del llamado de Dios. Recuerda lo que dice Pablo a Timoteo. Nos llamó con llamamiento santo. Santo. Así que nosotros podemos apreciar aquí esa soberanía santa de Jesús al acercarse a Leví para llamarle. Y así es como vemos a este hombre inmerecedor del llamado de Dios siendo llamado por Dios. Porque nunca dependió de Leví, siempre dependió de Dios. Siempre dependió de él. Así como nunca dependió de ti, siempre dependió de Dios. Y así es como nosotros llegamos a la siguiente parte, la respuesta de Leví. ¿Qué dice el texto? Dice la palabra de Dios. El versículo 28. Dejándolo todo, Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es obvio que Leví había estado escuchando la palabra de Dios antes de ser llamado por Jesús. Alguna vez leyendo esta porción yo me preguntaba, ¿será que si yo me paro en la calle y de repente se me acerca una persona, un desconocido, y me dice, sígueme, y empieza a caminar, ¿será que yo mirándolo voy a decir, bueno, voy por detrás de él, ¿no? Se dan cuenta que seguir a un desconocido es irracional, no tiene sentido. Leví no estaba siguiendo a un desconocido. Leví estaba siguiendo a alguien de quien ya sabía. Había estado siguiendo a alguien de quien ya había escuchado hablar, predicar. Cuando Leví siguió a Jesús, estaba siguiendo a alguien a quien ya conocía. Por eso es que creemos que Leví escuchó lo que Jesús predicaba y creyó en lo que Jesús predicaba. Ahí nosotros podemos apreciar cuál es el poder de la palabra de Dios. Cómo Dios usa la palabra de Dios, ¿verdad? Valga la redundancia, Dios usa su palabra para que con su espíritu llegue al corazón del hombre pecador, lo convenza de pecado, justicia y juicio, lo haga rendirse ante los pies suyos para ser su siervo. Para ser su siervo, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, hablando de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios y esa es la palabra que estaba escuchando Leví a Jesús enseñar y esa es la palabra que traspasó su corazón. De tal manera que cuando Jesús fue donde Leví a decirle, sígueme, el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra hecha por Jesús, ya había aplicado vida al corazón de este hombre. ¿Se dan cuenta? Leví siguió a Jesús porque ya le conocía. No siguió a un extraño. Su fe no era una fe ciega de que, bueno, no sé quién es este hombre, pero me está diciendo que le siga, iré detrás de él. No. Fue detrás de él porque sabía a quién estaba siguiendo. Y nosotros estamos convencidos de que esta decisión, vamos a decirlo así, de Leví, fue una decisión real porque lo dejó todo por seguir a Jesús. Dice la Escritura, ¿verdad? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hace un momento les decía que el trabajo de Leví le había dado deshonrosamente, pero le había dado fortuna. Los publicanos tenían fortuna. Bueno, Leví dejó su bienestar económico, dejó su comodidad, dejó su estilo de vida asegurado porque encontró, o mejor dicho, fue encontrado por aquel que es la perla
del gran precio, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Y está hablando de Jesús. Jesús es la perla del gran precio, que cuando tú lo ves dices, eso vale más de todo lo que yo tengo. Y estoy dispuesto a dejarlo todo y a tomarlo por basura, como dice el apóstol Pablo, por seguir a Jesús. Jesús es la perla del gran precio. Y lo dejó todo Leví para seguir a aquel que valoraba como lo mayor en el universo. Desde ese preciso momento, el reino de Dios y su justicia fue la prioridad para Mateo, para Leví. Y todo lo demás ya era añadidura. Primero era Dios. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Leví recibe a Jesús en su casa. Versículo 29. Y Leví, dice la Escritura, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lo que podemos apreciar aquí en primer lugar, hermanos, es el corazón gozoso de Leví. El corazón gozoso de Leví. Luego de ser llamado por Jesús, Leví organizó una cena, una celebración que expresaba la alegría de ser discípulo de Jesús. Él estaba gozoso, alegre de ser discípulo de Jesús y expresaba esa alegría. Hay un teólogo llamado William Hendrickson que él dice lo siguiente, y a mí me llamó la atención. Escuchen, lo que resulta, dice Hendrickson, lo que resulta maravilloso en cuanto a Leví es que la rendición de todo lo convierte en el hombre más feliz del mundo. Estaba tan lleno de un profundo deleite interior que inmediatamente ordenó una fiesta en honor de aquel a quien consideraba su benefactor. Era una celebración en honor a aquel a quien consideraba su benefactor. Él estaba tratando de expresar su gozo. Recuerdan que uno de los fuertes que Leví tenía era su poder económico, ¿no? De alguna manera, siendo un bebé espiritual, había acabado de nacer de nuevo. Bueno, Leví de alguna manera empezó a mostrar frutos de que tenía otra mente y otro corazón. Probablemente la primera forma de mostrar su cambio era, ahora, ¿cómo uso estos recursos? Quiero mostrar mi gozo. Quiero mostrar que tengo a Jesús y quiero mostrar de Jesús a otros. Y organizó una celebración. Nos enfoquemos por ahora en el gozo de este nuevo creyente. ¿Tú recuerdas el gozo que sentiste cuando creíste en Jesús? Aquella vez, hace muchos años atrás probablemente. ¿Recuerdas ese gozo, esa alegría que no cabía en tu corazón, tanto gozo? Yo recuerdo la vez que creí en el Señor Jesucristo, que personalmente le pedí perdón de mis pecados y le dije, Señor, sálvame, cámbiame. Sentí ese alivio y esa alegría que no podía callar. Recuerdo llegar a mi casa y lo primero que hice fue anunciar a mi familia, ¿no? A mi hermano, a mis padres. Era inevitable. Era inevitable, era un gozo que no se podía callar. Cuando leí esta porción de Leví haciendo esto con la intención de expresar su gozo, me llevó a ese tiempo, me llevó a ese momento y me hizo preguntarme, ¿dónde está ahora mi gozo? ¿Ha cambiado mi gozo? ¿Recuerdas tú el gozo que sentiste cuando creíste a Jesús hace mucho tiempo atrás? ¿Dónde está ese gozo ahora? Bueno, tristemente, hoy en día se ha popularizado, ¿verdad?, esa frase bíblica, pero mal interpretada, que está en Apocalipsis capítulo 2, donde se habla del primer amor. ¿Recuerdan? El primer amor, Apocalipsis 2:5. El apóstol Juan le escribe a esta iglesia de Éfeso en nombre de Jesucristo y le dice, recuerda por tanto, donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, muchas veces confundimos que dejar el primer amor es algo natural del cristiano. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros vemos a un cristiano nuevo
Y lo vemos con ese gozo que mencionábamos ahora mismo. Y lo primero que decimos, en vez de animar y reavivar esos tizones para que ese fuego no se apague, lo primero que le decimos es, está en su primer amor. ¿Y saben con qué la continuamos? Ya se le va a pasar, vas a ver. ¿Verdad? Porque tristemente creemos que es parte de la naturaleza de la vida cristiana. Empiezas emocionado y se te va quitando de a poco con el tiempo. Pero si fuera algo natural de la vida del cristiano, Jesús no llamara a los efesios que cayeron de su primer amor al arrepentimiento. Si es que fuera algo natural de la vida del cristiano, perder su primer amor y dejarlo ahí al principio de la vida cristiana, entonces Jesús nunca hubiera dicho, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Dejar el primer amor, hermanos, no es algo natural de la vida del cristiano. Es pecado enfriarse. Y muchas veces el enfriarse tiene que ver con nuestra responsabilidad. El enfriarse muchas veces tiene que ver con que nosotros somos negligentes en nuestra vida cristiana. Y no estamos cultivando ese madurar de nuestro espíritu. ¿Cómo nosotros podemos saber que hemos perdido el gozo? Porque es más que un sentimiento. Sí, hermanos, se siente. Porque somos criaturas, hemos sido creados por Dios con emociones, con sentimientos, así que sentimos. Nosotros podemos sentir cuando ya no tenemos gozo, pero va más allá del sentimiento. ¿Cómo podemos saber que hemos perdido el gozo? Así pasamos al siguiente aspecto. Lucas 5:29. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Se dan cuenta cuál fue el propósito de la cena que organizó Leví? No solo expresaba su gozo de que soy de Jesús, he creído en Jesús, soy salvo, sino también era una forma de expresar su gozo con propósito. Leví invitó a todos sus colegas publicanos. Recuerdan que Leví era publicano, ¿verdad? Él se desenvolvía entre publicanos. Recuerden también que los publicanos eran tan odiados por los israelitas que los consideraban, y ni siquiera los consideraban israelitas, ¿no? Entonces, con tanto odio alrededor, los publicanos tenían que sobrevivir socialmente entre ellos. Así que Leví invita a sus colegas publicanos a su cena. Invita a aquellos que, al igual que él, tenían una vida de riquezas mal ganadas, pero al final riquezas. Invita a aquellos amigos, colegas que él tenía que, se dedicaban a engañar, a cobrar por demás. Los invita a su cena. Es que Leví sabía lo que a ellos les faltaba. Leví entendía que él era uno de ellos un día. De hecho, un día anterior, él era como aquellos que estaban ese día en su cena. Y ahora, él quiere que conozcan a Jesús. Él usó la cena en honor a Jesús para que sus colegas publicanos y para que otros conocidos por él, porque se dan cuenta que había publicanos y otros más, probablemente familia, probablemente otro círculo más pequeño de amigos, pero el propósito era que conozcan a Jesús. La razón de su gozo no era un expresar mi gozo al aire sin sentido, sino era un expresar mi gozo con propósito. Que conozcan a la razón de mi gozo, aquel por quien estoy vivo verdaderamente. Leví era como los 4 leprosos samaritanos. ¿Recuerdan? Segunda Reyes 7, cuando Samaria fue sitiada por el rey de Siria. Y los leprosos no podían estar dentro de la ciudad, así que estando fuera se salvaron del sitio. Y de repente estos 4 leprosos encuentran el campamento de los sirios vacío de personas, pero lleno de alimento, lleno de cosas que faltaban en Samaria, por cuanto por el sitio ya no había comida y la gente estaba muriendo de hambre. Dice que a la cabeza de burro, ¿no? Incluso el estiércol era considerado como comida. Hasta ese punto estaban dentro de Samaria por el sitio. Y estos 4 leprosos encontraron la lotería, ¿no? Aquí está. Pero ellos no se lo quedaron para sí.
Ellos dijeron, hay que ir a avisar al rey, porque aquí está la salvación para el pueblo. Y los leprosos fueron y dieron aviso, y así fue como se salvaron. Se salvaron, hermanos. Leví estaba haciendo como estos leprosos. Él tenía el pan de vida en sus manos. ¿Y qué le impidió compartir ese pan con los que no lo tenían aún? Tal vez es una aplicación para nosotros. Si eres de Cristo, ya tienes el pan de vida en tus manos. ¿Qué te impide compartir ese pan con los que no lo tienen? Hay, ¿no?, esa frase conocida del predicador inglés Charles Spurgeon, donde él trata de conceptualizar qué es evangelizar. Y él dice, bueno, evangelizar es cuando un mendigo le dice a otro dónde encontró el pan. Un mendigo le dice a otro dónde encontró el pan. Es decir, que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Yo no soy mejor que tú no eres peor que yo. La diferencia es que yo tengo pan. Soy mendigo como tú, pero tengo pan. Y te digo dónde lo encontré. Y te digo quién es ese pan, y es Cristo Jesús. Oh, cuán maravilloso es, hermanos, que empecemos a derretir nuestros corazones, tal vez enfriados. Derritamos esa escarcha espiritual que ha enfriado nuestro gozo y que nos impide expresarlo como un gozo con propósito, como lo hace Leví. Sequemos, hermanos, esos tizones humedecidos. Ubicamos qué son los tizones, ¿no? Son esas maderas que usamos para hacer el fuego. ¿Qué pasa cuando esas maderas se mojan? Ya no arde. Hermanos, muchas veces, tristemente, nuestra pasión como cristianos se ha humedecido como esos tizones y ya no arde. Y hemos dejado de expresar nuestro gozo, en este caso como lo hacía Leví, con propósito. Y hemos dejado de predicar el evangelio a nuestros colegas, y hemos dejado de predicar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo Leví? Hace ratito hacíamos una pregunta: ¿cómo me doy cuenta que me he enfriado o que he perdido mi gozo? Este accionar nos muestra de alguna manera cómo nos hemos enfriado desde el principio. Si tú al principio te has dado cuenta que predicabas el evangelio sin miedo, sin vergüenza al qué dirán, y ahora es diferente, entonces hubo un cambio. No para bien, pero hubo un cambio. Si me doy cuenta que ya no estoy leyendo mi Biblia cada día, que lo he dejado de hacer, ahí vemos otro síntoma de pérdida de gozo. ¿Cuánta hambre tiene un cristiano nuevo, verdad? De alimentarse, de conocer a su Señor. Y ahora estamos a dieta espiritual, ¿no? La oración cada día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor en orar? No solamente de forma personal, que es muy importante, pero también la oración pública al Señor, ¿no? Orar los unos por los otros, como dice la Escritura. Buscar la comunión con nuestros hermanos en la fe. Congregarnos con ellos. ¿Recuerdan cuál es el propósito de reunirnos como pueblo de Dios? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario, es parte de esos medios de gracia que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, si hemos dejado de hacer estas cosas, hermanos, tal vez es momento de empezarlas a hacer, porque ahí tenemos la receta para evitar la hipotermia espiritual. La hipotermia espiritual. Pasamos a nuestro punto número 3. Los fariseos critican a Jesús y sus discípulos. Verso 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí vamos a un poquito aclarar quiénes eran los publicanos y los escribas, aunque nuestro hermano Andrés lo enseñó más profundamente el domingo pasado, ¿verdad? Pero casi como un recordatorio breve diremos que los escribas, para empezar, los escribas eran aquellos que estaban encargados de hacer copias de los escritos. Y como ese era su trabajo, es decir, escribir los textos bíblicos, entonces eran conocedores de los textos bíblicos.
Muchos de los escribas podrían recitarte de memoria textos extensos de las Escrituras. Conocían las Escrituras. Por eso también ellos eran conocidos en la sociedad como los doctores de la ley. Doctores de la ley. Los fariseos, por otro lado, pero yendo por la misma línea, era un movimiento, una secta religiosa que tenía de alguna manera, aunque era una secta religiosa, tenía un efecto o una reacción política en la sociedad. Los fariseos se dividían también en diferentes escuelas de pensamiento, ¿no? Diferentes escuelas de pensamiento, pero todos ellos buscando de alguna manera mostrar cuán estrictos eran con la ley de Dios. Se caracterizaban por eso, por su rigor en la aplicación de la ley de Dios. Y bueno, como ellos veían en Jesús y sus discípulos un estándar, entre comillas, bajo a lo que ellos siempre predicaban, entonces murmuraban. ¿Cómo este que se llama un rabí, que se llama un maestro, está comiendo entre pecadores y publicanos? Bueno, ¿cuál era la razón de la murmuración en este caso específico? Es que los fariseos habían interpretado que cualquier contacto físico, ya sea con un gentil o en este caso con un publicano que no era considerado como israelita por ser traidor, era una forma de caer en inmundicia, ¿no? Si tú lo tocabas, ya eras inmundo. Si tú te sentabas a la mesa con él, ya eras inmundo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la forma de aplicar la ley de los fariseos era bien externa, ¿no? Era bien externa. Ellos no consideraban la parte espiritual, interna. Para ellos, tocarlo ya era motivo de que eras inmundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que saber que los publicanos eran considerados como no parte del pueblo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando en Mateo 18 enseña sobre la disciplina eclesial, Él habla y pone de ejemplo a los publicanos. Y dice, si esta persona que ha cometido pecado no se ha arrepentido en el 1, 2, 3 pasos de la disciplina eclesial, bueno, al último queda la excomunión. ¿Por qué? Porque dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, como alguien que no es considerado parte del pueblo, ¿no? ¿Se dan cuenta que entre el gentil y el publicano no había diferencia para los judíos? Era lo mismo, era como un gentil, era como un no israelita. Entonces el publicano Leví era visto como un gentil. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús estaba comiendo con él. Y Leví no era el único publicano ahí. Se dan cuenta que había un montón de publicanos invitados por Leví a la cena. Así que Jesús estaba rodeado de publicanos, rodeado de pecadores, ¿no? Es interesante esa actitud de Jesús. Bueno, al parecer la idea de los fariseos era casi comparada a lo que veíamos hace algún tiempo atrás, ¿no? A que veían a los publicanos como si fueran un leproso, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ellos pensaban que tocar o rozar a ese publicano te hacía a ti inmundo, como un leproso. Y así pasamos a nuestro punto número 4. Ahí veíamos la murmuración de los fariseos. ¿Por qué murmuraban así? Bueno, ellos tenían una interpretación externa de la ley. Y Jesús les va a enseñar ahora, en el punto número 4, mostrando su fundamento de su accionar, les va a enseñar que la ley se aplica internamente y no externamente. Lucas 5, 31 al 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En primer lugar, Jesús justifica su accionar poniendo una ilustración. Ahora vamos a ver la ilustración, y es el médico y los enfermos. El médico y los enfermos.
Hermanos, hace algunos años atrás, un par de años atrás, creo que nosotros somos más conscientes que antes la importancia de los médicos, ¿no? Desde que empezó la pandemia, creo que hemos visto al médico más veces que en todos los años que vivimos, ¿no? En 2 años de pandemia, ¿no? Casi 3, ¿no? Bueno, la tarea de los médicos es importante, ¿no? Es muy importante. Desde el 2020, cuando empezó la pandemia, hemos sido más conscientes de su trabajo, de su labor, de su compromiso. No solo los médicos, sino también de los trabajadores de salud, ¿no? ¿Y cuántos médicos han muerto en primera fila atendiendo a enfermos? En este caso, ¿no? del COVID. Y como cuando empezó todavía no había una vacuna, pero ellos estaban ahí. ¿No? Yo tengo mi tío, el doctor Clever Morón, ¿no? en Montero, que él falleció cumpliendo su labor, ¿no? Haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo el compromiso al cual se había comprometido, valga la redundancia, cuando estudió su profesión. Y murió en primera fila. Un médico de esa categoría, ¿verdad? Bueno, la tarea de un médico, hermanos, es estar muy cerca de su paciente para sanarle, aunque su propia vida esté expuesta por ello. Jesús en esta ilustración se pone como el médico, se pone en la posición del médico, ¿verdad? Y de alguna manera él se pone como médico en medio de un montón de gente enferma. Jesús el médico, y en este caso todos los pecadores que le rodean son los enfermos, ¿no? Bueno, tenemos que ver acá, hermanos, que nadie va a ir al médico si se siente sano, ¿no? Uno va al médico cuando siente una dolencia, cuando sabe que no está bien. Y por ahí va direccionada también la enseñanza, la ilustración de Jesús. Solo la gente que está enferma va al médico, al doctor. Aunque Jesús estaba en medio de pecadores, tenemos que aclarar esto también, que aunque Jesús estaba en medio de pecadores, en medio de personas en oscuridad, su objetivo no era compartir sus pecados o ser cómplice de sus pecados, no. Jesús no iba a opacar su luz para estar en medio de aquellos que están en tinieblas, no. Jesús iba a estar ahí cumpliendo su rol de alumbrar, de reprender el pecado, ¿verdad? Así como aquel médico que se acerca a un paciente altamente contagioso y bueno, se pone de alguna manera su traje especial con el propósito de sanarle de cerca, pero con la intención de no contaminarse, ¿verdad? Obviamente, en los términos humanos es algo casi riesgoso, ¿no? Por eso es que decimos que un médico va y arriesga su vida al hacer eso, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que tal vez no tiene cura. Lo que nosotros vemos acá en Jesús es acercándose a los pecadores, pero no para comportarse como un pecador más, sino para reprender al pecado, para reprender el mal vivir y al mismo tiempo alumbrar con la luz del Evangelio. Un comentarista dice lo siguiente al respecto de este tema. Dice, cuando Jesús se reúne en forma amistosa con gente de baja reputación, en este caso los publicanos, no lo hace para unirse al mal, como un compañero en la maldad. ¿Recuerdan esa frase, no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Cualquiera podría decir, Jesús está con pecadores, él es un pecador, comparte su pecado. No. Jesús no estaba haciendo eso. Sigue diciendo este comentarista, sino que Jesús se acerca como un médico, uno que sin contaminarse en forma alguna con la enfermedad de sus pacientes, debe estar muy cerca de ellos para sanarles. ¿Recuerdan ese salmo muy conocido, Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, ahí está hablando de una persona que no peca, ¿verdad?
Tristemente hay muchos que han interpretado este texto para decir, hay que irnos allá, a hacernos un monasterio en el cerro en donde no hay personas, alejarnos de todo y de todos. ¿Por qué? Porque, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. ¿Quién se habrá sentado en esa silla? Yo no me voy a sentar ahí, ¿no? No, hermano, no está diciendo eso, ¿no? Está diciendo que esta persona no peca como los demás. Esta persona no comparte el pecado de los demás. No está diciendo que se aleje del tal, sino como dice el apóstol Pablo a los Corintios, si no, nos sería necesario salir de este mundo, ¿no? Agarrar un cohete e irnos a la luna en donde no hay pecadores, hermanos. Si tú te vas a la luna, tristemente tú ya llenaste la luna de un pecador, ¿no? Porque somos pecadores. Entonces el problema no es que tú estés al lado de alguien que no conoce a Jesús. El problema es que tú compartas y hagas lo que Él hace en su vida diaria, ¿no? Pecar. Si tú eres de Cristo, ya no tienes que hacer eso, porque Cristo no lo hacía. Y sin embargo, Cristo estaba en medio de ellos, alumbrando la luz del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Así fue como salvó a Leví. ¿Cómo se van a salvar los pecadores si no hay una luz en medio de ellos? Así entramos al siguiente aspecto del texto que estamos viendo. Versículo 32. Jesús aplica esta ilustración a su ministerio. Lo que veíamos ahorita de la ilustración del médico y el enfermo, ahora Jesús lo aplica a lo que Él hace, a su ministerio. Versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no está diciendo que hay algunos justos y que no lo necesitan y que hay otros pecadores que sí lo necesitan. No está diciendo eso. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los justos? ¿Quién es justo? ¿Cuántos justos hay en el mundo? Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Simple. El apóstol Pablo lo resume de esa manera, ¿no? No hay justo ni aun uno. Si lo aplicamos a la enseñanza de Jesús, que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, la pregunta es, ¿quiénes son aquellos justos que no necesitan de este médico de médicos que es Jesús? Nadie, porque no hay ningún justo. De entrada nosotros vemos la necesidad de un Salvador en el siguiente grupo, todos los pecadores. Todos los pecadores. La diferencia es que no todos se arrepienten. Ahí está el punto, ¿no? En el arrepentimiento del pecador. Todos somos pecadores, pero tristemente no todos llegan a la convicción de sus pecados. No se arrepienten de sus pecados. En nuestra historia, y esto ya para terminar, en nuestra historia vemos a un publicano, Leví, un hombre de mala fama en la sociedad, conocido como traidor a su patria, conocido como un hombre fraudulento a sus hermanos, cobraba de más, ¿no? Cobraba coimas. Bueno, un hombre avaro que hacía lo que hacía porque quería más. Y sin embargo vemos que Jesús le llamó. Jesús le llamó y este hombre empezó a mostrar frutos de arrepentimiento. Empezó a predicar, a querer presentar a Jesús a sus colegas. Empezó a mostrar frutos de arrepentimiento. Dice la Escritura que lo dejó todo por Jesús. Eso incluye su vida pecaminosa, ¿verdad? Eso incluye ese trabajo en donde él, tristemente, hacía lo malo para obtener sus riquezas. Robaba, engañaba, muy probablemente extorsionaba. Dice que lo dejó todo, renunció a todo. Vemos a un hombre buscando la salvación de los suyos. Entonces, fruto de arrepentimiento, ¿no? Ahí sí podemos ver nosotros el ejemplo que el apóstol Pablo habla a los colosenses, ¿no? De que hay un antes y un después. Hay el viejo hombre y el nuevo hombre. Aquí vemos clarito ese ejemplo, ¿no? El viejo y el nuevo. Y por otro lado, aquí en nuestra historia, nosotros podemos ver también a los que se creen justos, pero están igualmente en tinieblas.
Y tristemente estos, porque se creen justos, no ven su extrema necesidad de acudir al médico de médicos para ser sanados. Y están ahora bajo condenación. ¿Cuál de estos dos tipos de personas me identifica? ¿Con cuál me identifico? ¿Con un pecador que sabe que necesita y que necesitó de un Salvador? ¿O me creo que soy justo y que no lo veo necesario? Así entramos al final, a nuestra conclusión. Hermanos, Leví tenía mala fama por ser publicano, ¿verdad? Su trabajo en su vida pasada le trajo un mal reconocimiento de sus contemporáneos. Y se imaginan ahora cómo era para todos saber que dentro del grupo de discípulos de Jesús había un traidor a la nación. Había un personaje que engañaba a sus contemporáneos, a sus compatriotas para enriquecerse. O sea que yo me imagino, hermanos, que incluso en la vida ya cristiana de Leví, él seguía siendo odiado, seguía siendo mal visto. Pero Leví sabía que en Jesús era una nueva criatura. Leví sabía que aunque las personas seguían pensando de él como lo que era en su vida pasada, Jesús había cambiado completamente lo que él es ahora. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Así que él dejó de comportarse como un publicano, aunque en la lista de discípulos lo tenemos como Mateo el publicano, ¿verdad? Bueno, en esa lista de discípulos también tenemos a Simón el celote, ¿no? Que era un asesino, un rebelde. Tenía una vida pasada terrible, pero lo tenemos ahí en la lista de los discípulos, ¿no? Simón el celote. Tristemente el hombre no ve como Dios ve. A nosotros nos cuesta olvidar, ¿verdad? Pero qué importante es, hermanos, que nosotros empecemos, como dice también la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo a Tito, empecemos a callar bocas con una vida que tiene compatibilidad con lo que predicamos. Leví podría decir, sí, soy discípulo, pero ¿saben qué? Leví también lo demostraba diariamente, que él ya cambió, que él ya no engañaba, que él ya no era aquel publicano traidor a su patria. Él cambió, él empezaba a aplicar la Escritura de que pertenecía al Dios santo, 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 y ahora él tenía que vivir en una santificación progresiva hasta el día del Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Es probable que tú tengas esa misma lucha hoy, que tus familiares, que tus colegas, que tus amigos sigan viendo en ti aquel viejo pecador, ¿verdad? Y te traten, tal vez, pensando que sigues siendo la misma persona de antes. Se burlan muchas veces, ¿verdad? No, pero ¿qué hace con su Biblia en la mano, ¿no? Y empiezan a hablar de tu vida pasada. Pero si este era así, era así, hacía esto, hacía aquello. Y muchas veces ellos se encargan, ¿no? de seguir divulgando tu vida pasada, aunque tú ya eres cristiano. Es momento de callar bocas, hermanos, con una vida que respalda nuestro mensaje. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y cuán efectivo es esa palabra poderosa de Dios con una vida que robustece la predicación. ¿Cuánta diferencia va a ser para nuestros vecinos, verdad? Que un día prediquemos el Evangelio y que ellos te conocieron cuando de repente se escuchaba, ¿no? Que discutías con tu esposa o que pasaba esto, aquello, y de repente notaron un cambio, ¿no? Y que ahora tu predicación tiene más eficacia, ¿no? Demuéstrale lo contrario con los frutos que muestras diariamente como nueva criatura en Cristo, que luchas contra el pecado. Háblales de Cristo, aunque probablemente muchos de tus amigos, colegas, se alejen de ti después de eso. Yo recuerdo, ¿verdad? Al inicio de mi vida cristiana, teniendo ese deseo de Leví, de compartir con mis amigos
Les compartía el Evangelio en todo momento. Yo sabía que se aburrían, que se irritaban, que les molestaba mi presencia ahí, pero les compartía el Evangelio hasta que me dejaron de buscar. Siempre yo escuchaba en el portón de la casa, Franco, y eran mis amigos, ¿no? Saliendo. De repente dejaron de ir. Dejaron de ir. Me quedé sin amigos. Era un joven de 18 años, sin amigos. Pero yo había sido encontrado por la perla del gran precio. Sabía que Cristo valía más que todo. ¿Y saben qué? El Señor proveyó familia, ¿no? La iglesia. Proveyó amigos en la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces nuestro gozo ha sido enfriado con el tiempo? Y que es momento de atizar ese fuego nuevamente, a empezar a sentir esa pasión, empezar a saber que Jesús vale más que cualquier cosa. Vamos a orar para terminar. Oremos. Amado Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque un día te acercaste a nosotros y nos dijiste, sígueme. Oh Señor, gracias porque nosotros no lo hubiéramos hecho por nosotros mismos. Estábamos en lo nuestro, estábamos haciendo lo que mejor sabíamos hacer, pecar, disfrutar del pecado. Pero tú te acercaste a nosotros. Obraste en nuestro corazón y nos llamaste para ser tus discípulos, tus siervos, tus hijos. Señor, te agradecemos. Engrandecemos tu bondad, tu misericordia. Y engrandecemos a Cristo porque Él pagó nuestros pecados en la cruz. Engrandecemos a Cristo porque por Él tenemos vida, por aquel que resucitó de los muertos. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, tú no has dejado tu obra a medias. Tú nos estás cambiando hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses. Tú nos estás cambiando, nos estás mejorando, Señor, cada vez volviéndonos a la faz de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti para huir del pecado, para predicar el Evangelio. Atiza la pasión, que el fuego, Señor, que se ha apagado en nosotros, arda como nunca ha ardido, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.